Hola, yo soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Y en este espacio no solo vas a escuchar palabras, vas a encontrar principios, estrategia y motivación para resolver lo que parece imposible. Aquí hablamos de migración, de propósito, de cómo crecer en la vida personal y profesional, pero sobre todo de cómo convertir los problemas en oportunidades, porque todo problema tiene solución y juntos vamos a descubrirla. Hay una frase que a muchos nos incomoda, aunque es corta, clara y poderosa. Una palabra de apenas 2 letras, pero que tiene el poder de redefinir tu vida de manera completa. Esa palabra es NO, no. Y hoy yo deseo hablarte del arte de decir no sin que te sientas culpable, con esa pena, con ese, pero le dije que no, y si le digo que no me voy a sentir mal. Porque decir no te hace una mala persona, para nada. No te hace egoísta, no te hace menos cristiano, tampoco te hace menos solidario, ni menos humano, como a veces nosotros queremos pensar. Decir no, bien entendido, es una, diría yo, de las expresiones más altas de madurez, claridad y propósito en la vida. Mira, muchos de nosotros crecimos creyendo que decir sí era sinónimo de ser buena gente, de ser buenas personas. Que el que siempre dice sí es una persona servicial. Que el que siempre está disponible es una persona noble. Que el que nunca se niega es confiable. Pero hay una verdad, yo diría que un tanto incómoda, que pocas veces a nosotros se nos dice de frente, ahí de tú a tú. Cada vez que tú dices que sí a algo, al tiempo que dices que sí, estás diciendo no a otra cosa. Y muchas veces, cuando tú dices sí a todo el mundo, te estás diciendo no a ti mismo. No a tu tiempo, a tu salud, a tu familia, no a tu propósito. De hecho, no a aquello que Dios puso en tu corazón para que lo desarrollaras, pura y simple. Porque cuando tú dices que no, o cuando dices que sí, mejor dicho, es cerrando otras ventanas que tú estás. Y eso, aunque no lo parezca, tiene grandes consecuencias. De hecho, en la Biblia encontramos de una forma muy directa este concepto cuando el mismo Jesús es quien enseña que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más que esto, del mal procede. Entonces, esa frase es una frase que, aunque es de 2 letras nada más, una palabra, es muy profunda. En esta parte donde Jesús decía sí, sí, no, no, no estaba hablando única y exclusivamente de honestidad en las palabras. Él estaba hablando de claridad interior, claridad interior. Y ustedes dirán, Néstor, ¿qué me quieres decir con esto de claridad interior? Cuando tú no tienes claridad, tu sí es algo como forzado. Tu no, entonces, es algo como de culpa. Y tu vida se llena de compromisos que nunca para nada debiste asumir. Por eso, yo quiero invitarte en este video a ver el no desde otra perspectiva. Mucha gente lo ve como negación, pero yo quiero que tú no lo veas así, sino como más bien una protección de tu propósito. Pero atención, si es una protección de tu propósito, quiere decir que tienes que tener propósito. Por eso es que decir sí a todo es decirse no a uno mismo en muchas ocasiones. Piénsalo con calma. Mira, cada persona comienza su día desde que se levanta con 24 horas a partir del momento que se pone de pie. Tiene 24 horas en el día.
Nadie cuenta con más tiempo que otro. La diferencia, sin embargo, entre quienes avanzan y quienes viven agotados no es el talento, no es la fe, ni siquiera es la intención. Yo diría que más bien es un asunto de criterio. El problema no es que tú tengas muchas oportunidades a las cuales prestarle atención. No. El problema es realmente no saber elegir con precisión, con sabiduría, con tacto. Porque la vida no se trata única y exclusivamente de escoger entre lo bueno y lo malo. La mayoría de las veces, las decisiones más difíciles no son morales, sino más bien estratégicas. Pero vuelvo al punto. ¿Estratégica de qué? Si no tengo un propósito definido, un plan. Son decisiones entre lo bueno, lo mejor y lo excelente. Y es en este punto donde muchas personas se pierden, porque carecen de un plan, de un propósito, y mucho menos entonces tienen claro qué puede ser bueno, mejor y excelente. No hay una referencia. Hay cosas buenas que no debes hacer. Hay oportunidades buenas que no debes aceptar, simplemente. De hecho, hay personas buenas a las que tú vas a tener que decirles pura y simple no. No porque esas personas sean malas, no me malinterpretes, sino porque no están alineadas con tu norte, esas cosas que te piden hacer. Y si tú no entiendes esto, vivirás atrapado en una vida llena de actividad, pero vacía de avance, porque todo lo que nosotros deseamos es avanzar en la vida. Estarás ocupado, pero no serás productivo. De hecho, muy comprometido, pero frustrado, cansado y sin resultados, sin frutos. Ahí viene la pregunta entonces, a todo lo que yo te estoy diciendo. Decir no es ir en contra del amor al prójimo. Y surge entonces esa pregunta, ¿verdad? Que es muy válida, sobre todo desde una perspectiva espiritual. ¿No es acaso egoísta el que yo diga no? No estamos llamados a amar al prójimo, a servir, a ayudar. Claro, la respuesta es evidente. Sí, estamos para amar al prójimo, para ayudar, para servir. Sin embargo, debe haber un matiz fundamental que muchas veces nosotros pasamos por alto. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ves, lo lees, lo relees, vuelve y lo busca, te das cuenta que la escritura no dice no más que a ti mismo, ni siquiera dice no menos que a ti mismo, sino más bien como a ti mismo. Y yo diría que ahí está la clave que cada uno de nosotros tienes que mirar. Tú no puedes amar bien a otros si tú estás agotado, desordenado y sin ninguna dirección, porque no has definido tu norte, no sabes lo que quieres y por tanto se te hace difícil que puede ser bueno, mejor o excelente. Tú no puedes ayudar si estás arruinado, si estás roto. No puedes sostener si estás vacío. Tampoco puedes dar si te has quedado sin fuerzas. Muchas personas dicen que sí por miedo a decepcionar al qué dirá esa persona de mí, pero luego entonces dijeron que sí y no cumplen. Se comprometen, pero no llegan a ejecutar lo prometido. Viven prometiendo, pero nunca ejecutan. Entonces crean una reputación de una persona que no es responsable. Y eso termina siendo más dañino que haber dicho no desde el inicio. Piénsalo. ¿Por qué te van a respetar más? ¿Por decir que no o por decir que sí y nunca cumplir? Decir no a tiempo es un acto de honestidad.
Decir sí sin poder cumplir es una forma de autoengañarse. Por eso soy enfático. Jesús fue tan claro. Sí, sí. No, no. Lo que pase de ahí no viene de lo bueno. Estamos hablando de algo que no es ambiguo, que no está condicionado, no por presión, no por culpa. La vida, señores, es una secuencia de puertas que se cierran. Sí, es una secuencia de puertas que se cierran. Y ahí hay algo que nosotros debemos aceptar como adultos maduros que somos. Cada una de las decisiones cierra puertas. Cuando tú decides algo, tú estás cerrando otras puertas. Abre una, pero cierra todas las demás. Cuando tú dices que sí, tú estás cerrando claramente las puertas del no. Y cuando tú dices que no, cierras simplemente las puertas del sí. Eso no es malo. Eso es inevitable, señores. Y el error no está en cerrar puertas. El error está en cerrar las puertas equivocadas. Pero la pregunta es, ¿cómo sabes si las puertas son equivocadas o son correctas? ¿Cuáles son las que debo cerrar? ¿Cuáles las que debo abrir? Hay una sola manera de saber cuáles puertas vas a cerrar. Cuando tú tienes claro hacia dónde tú vas en la vida. Es ahí donde tú puedes tener todo el poder para decidir lo mejor posible entre un sí y un no. Es por eso que yo quiero compartir contigo 3 claves fundamentales para que puedas decir sí y también digas no sin ninguna culpa, teniendo paz interior y también teniendo dirección bastante clara. La primera clave es: define tu norte. Óyeme, lo has escuchado muchas veces a lo mejor. Si tú no sabes a dónde vas, cualquier camino te sirve. Cualquier camino estará bueno. Y cualquier interrupción te va a desviar si tú no sabes para dónde vas. Definir tu norte no es un asunto de mística, ¿no? Es más bien algo práctico en la vida para vivir de una mejor manera, con mayor fluidez, con mayor paz. Se trata de responder preguntas como: ¿quién yo quiero llegar a ser realmente? ¿Qué tipo de vida yo quiero construir? ¿Qué es importante para mí en esta etapa de la vida? ¿Qué cosas yo no estoy dispuesto a sacrificar? Cuando tú defines tu norte, todo comienza a ordenarse de acuerdo a su propio peso. Porque ya en ese punto tú no decides desde la emoción del momento. Tú decides desde la dirección que le has dado a tu vida, que tú has planeado, que tú has meditado, que has reflexionado. Ya tú no dices que sí por compromiso social. Dices que sí por coherencia personal. Ya no estás pendiente de lo que digan los demás, sino más bien de cuál es el esquema que tú has diseñado para avanzar en la vida. Todo lo que no te acerca a tu norte, aunque sea bueno, puede convertirse en una mera distracción. Y aquí yo digo que hay algo que tiene bastante poder. Cuando tu norte está claro, decir que no se vuelve mucho más fácil. Y ahí, en ese momento, entonces desaparece esa culpa. Y esto no es porque no te importe el otro, no es eso de lo que estamos hablando. Es porque te importa lo que tú, y solo tú, estás construyendo. La segunda clave es: pregúntate qué es lo más excelente. No todo lo que es bueno merece tu tiempo. Grábate eso. No todo lo que es bueno merece tu tiempo. No todo lo mejor es lo óptimo. Y solamente lo excelente te acerca al máximo. Oye bien,
al máximo de tu potencial. Entonces, aquí la pregunta clave no es, ¿puedo hacerlo? La pregunta que te va a dar el salto, te va a llevar al salto grande en tu vida es, ¿esto es lo más excelente que puedo hacer ahora mismo, en este instante, en este momento? Cuando tú empiezas a evaluar tus decisiones bajo ese filtro, bajo ese criterio tan claro en la vida, muchas cosas se caen solas. Se caen solas. Ni siquiera tienes que abrir la boca para decir un no. Se caen proyectos, se caen invitaciones, se caen reuniones, caen compromisos y vas a asistir a esas reuniones, compromisos, invitaciones y proyectos que tú hayas definido que van con tu norte. Y no es porque sean malos, sino porque no son lo más excelente para este momento de tu vida en el cual tú has meditado y has organizado una serie de cosas que tú quieres lograr y cumplir. Y cuando tú unes esta clave con la primera del norte, ¿verdad? Tú empiezas a vivir con mucho más paz y tranquilidad. Ya no eres la persona que anda justificando. Ya no tienes que estar explicándote tanto. Ya no te disculpas por ser fiel al propósito que tú has diseñado para ti, para tu vida y para la vida de los tuyos también. Y bueno, la tercera clave es, comienza con el por qué. Comienza preguntándote por qué. Antes de decir sí, antes de decir que no, oye, cuando te digan algo, pregúntate por qué hay que hacer eso, por qué hay que entrar en eso, por qué yo haría eso, por qué igual yo no lo haría. De hecho, ¿qué impacto tiene esa decisión en mi vida a mediano y largo plazo? Miren, el por qué nos devuelve a nosotros el control que perdemos cuando no hemos tenido propósito. Te saca de ese impulso que tú tienes siempre de echar para adelante. Te saca de la presión externa. Te saca incluso del miedo a quedar mal. Y bueno, por naturaleza te coloca en un lugar de decisión consciente. Cuando tú decides desde esa preguntita tan interesante, porque tu conciencia lo que hace es que va a descansar, no va a tener un peso ahí, dije que no, dije que sí, no, tú ya organizaste tu mente y sabes por qué vas a hacer algo o no lo vas a hacer, porque sabes que no fue por ego, no fue por pereza, ni tampoco fue un asunto de orgullo o de algún impulso o arranque, fue porque alineaste todas las cosas, estás bien alineado con tu propósito. Decidir, por tanto, es un regalo del cielo, señores. Hay algo extraordinario que Dios nos dio y que en muchas ocasiones nosotros no valoramos en su justa dimensión. Y esto es el poder de decidir, ese sí o ese no. Nadie, absolutamente nadie puede decidir por ti. Nadie vive las consecuencias en tu lugar. Solo la vives tú, esas consecuencias. Nadie carga tus responsabilidades. Y una vez que tú decides, hay que avanzar sin mirar atrás. Ya decidiste. Ya corre por aquello que decidiste. Porque la duda constante es una forma silenciosa de sabotaje. Así que decide y camina. Di que sí y honra ese sí, porque no es decir que sí para decirlo y ya, porque es lo más excelente. No, es que hay que honrar esa palabra. Si dijiste que sí, ya te comprometiste. Y bueno, di que no y mantente firme en ese no y ya, vamos adelante. La paz no viene de agradar a todo el mundo, señores. La paz viene de ser coherentes con nosotros mismos. Entonces, decir no te aleja de tu propósito. Te va a proteger para cumplirlo, pero tienes que buscar y redefinir siempre ese propósito. Decir no es rechazar personas, es respetar cuál es tu llamado.
Decir no no es falta de amor tampoco. Es más bien un amor bien dirigido, bien administrado. Y cuando tú aprendes este arte de decir sí o no, tu vida deja de ser una reacción constante y se convierte en una construcción intencional. Porque al final se trata de cuántas cosas hiciste, de cuántas cosas, mejor dicho, correctas tú hiciste, en el tiempo correcto y, sobre todas las cosas, con el corazón en paz. Soy Néstor Saldívar, el hombre que resuelve. Recuerda, todo problema tiene solución y cada desafío es una oportunidad para crecer. Si este contenido te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, sigue resolviendo.